Y esta es una ira justa. Exacto. No es pecaminosa si está bien dirigida. Y también debemos tener la misma actitud y debe estar esa actitud contra el pecado, acoplada con una acción, ¿verdad?, apropiada. Así es, tremendo, ¿verdad? Cuando uno mira cómo la Escritura presenta los diferentes tipos de ira, y que esta ira que es la más, la que tiene más control del resultado final, porque como el proceso es lento, el raciocinio está bien abierto y la gente está pensando en lo que está haciendo, y hay razones por las que uno siente la ira, pero no está descontrolado. Esa es la diferencia. Exacto. De esa última parte cuando dice airaos pero no pequéis, o cuando Pablo le dice a la iglesia, pero que ustedes no pueden tampoco pasarle paño tibio a esa situación, porque va a ser muy mal ejemplo para la congregación, así que tiene que llenarse un poquito de enojo y hacer lo que tiene que hacer, lo que nosotros llamamos esa ira santa, ese enojo santo, que está también muy relacionado a lo que vemos en Dios, que es muy justo el que Dios diga, bueno, pues me provocaron a ira, o yo voy a derramar mi ira, y entonces está muy relacionado también a cómo Dios la utiliza. Y de verdad que es interesante cuando uno mira cómo la Biblia presenta esto, y cuando uno piensa también en factores que van ahora pensando uno en el corazón de uno, y viendo las diferentes formas que la Biblia presenta la ira, la explosión, la otra que es la indignación con amargura, y la otra parte que es un poquito más lento el proceso y que tiene mejores resultados. Cuando uno mira, si uno va al corazón de la persona, que es donde cada oyente ahora debe estar pendiente, quizá una esposa está escuchando y dice, bueno, ¿de dónde viene la ira de mi esposo? ¿Cuál sería de todas ellas? ¿Y por qué reacciona de aquí o de tal forma? O usted misma, que tiene mucha gritería, maledicencia y está escuchando, o usted, varón, que está escuchando, o cualquier persona, ¿verdad?, que pueda decir, bueno, yo creo que un hijo mío está pasando por esto, o yo estoy pasando por eso, o mi pareja está pasando por eso, o alguna otra persona, a un persona que usted puede respetar, y pueden ser hasta líderes espirituales, pero tienen problemas con la ira. Entonces quizá usted también puede hacerle llegar esta información para que sepa cómo Dios quiere que responda. Y precisamente una de las cosas es que como el enojo, la ira, sabemos que es una respuesta, y hemos hablado de eso ya en la nota que hemos dicho, es algo secundario, no es algo que está en la superficie, pero en el fondo es que está el asunto. Hay cuatro causas principales para que la gente sienta cualquiera de este tipo de ira. Hay 4 causas. Una de ellas es la injusticia. Cuando nosotros percibimos que ha sido violado mi derecho o el derecho de alguien, ¿verdad? Entonces yo sí puedo sentir ira. Y precisamente esta parte de la última que mencionamos acá, que menciona Efesios, Corintios, es algo que está muy relacionado a esta parte, porque a veces hay cosas injustas que el pueblo de Dios tiene que tener ese enojo, esa ira, en sentido de que, hey, hay que hacer algo. No nos podemos quedar callados. Usted ve un abuso de un menor, y cómo es posible. Yo he visto en consejería cómo madres, ¿verdad?, se han quedado calladas, silenciadas, cuando saben que el papá estaba abusando del niño. ¿Y cómo es posible eso? Entonces esa madre debió llenarse de una ira. Debió tomar esa ira de Corintios y de Efesios, y debió hablar, debió buscar ayuda. Claro que pero por temor, ¿verdad?, se quedan callados. Y entonces es importante que entendamos estos elementos, ¿verdad? Cuando un código moral que ha sido ya de alguna manera establecido se rompe, el ser humano entonces siente que esa injusticia lo lleva a un enojo, y se enoja, y realmente por la ofensa, y también porque de alguna manera alguien ha violado su derecho. Y por ejemplo, en la Biblia vemos otro ejemplo aquí de el rey Saúl, cuando él estaba tratando a David, ¿verdad?, de una manera injusta. Su hijo Jonatán, cuando está en la mesa y se da cuenta que el papá quería matar a su amiga, a su amigazo, él dice que se para de la mesa de una manera enojada, no quiso comer más ahí con su papá, que eso era una cosa grande para que aún un hijo del rey se parara de la mesa de esa forma. Pero él estaba tan enojado, ¿verdad?, al ver que su papá estaba tan definido, y dice la Escritura que él tenía un enojo fiero, que, en otras palabras, que él estaba enojado de una manera grande. Y eso sucede cuando uno ve la injusticia. Ese tipo de enojo, ¿verdad?, se da por alguna injusticia, ¿verdad? Esa ira es lícita. Exacto.
Y muchas veces necesaria. Innecesaria. Necesaria. Lo único que hay que saber qué hacer con ella. Claro. Que le vamos a dar muchos consejos de eso en los siguientes programas. Y yo creo también que nosotros como iglesia, en cierto momento, debemos de nosotros expresar nuestro enojo por las injusticias. Y de ser una voz profética. Porque, para eso. Exacto. Si no nos enojamos con ese enojo justo, exacto, entonces nunca vamos a ser una voz profética. Exacto. Tampoco. Y puede ser que alguien haya comenzado a escucharnos ahora y diga, ellos están diciendo en Clínica del Alma que nos podemos enojar y que la iglesia debe enojarse, pero recuerda lo que estamos diciendo. Sí. El enojo controlado, el enojo con una reacción clara de lo que usted va a hacer con la ayuda de Dios. No estamos hablando de la ira descontrolada. Estamos hablando de lo que la Biblia dice, airaos pero no pequéis, donde no hay un descontrol. De eso es lo que estamos hablando. Así que si usted acaba de escucharnos, estamos diciendo que una de las causas es la injusticia por la que tenemos ira, y que muchas veces, mucha gente cuando está corrigiendo al que tiene ira, la persona dice, pero es que esto es injusto. No importa, déjale todo a Dios, porque sí, hay que dejarle todo a Dios, pero el hecho que usted le puede decir a la persona, reconoce que realmente eso es injusto. Sí, yo también lo reconozco. Exacto. Entonces eso le trae mucho alivio a la persona cuando tú vienes y te das cuenta de que, hey, hay una injusticia y yo simplemente he reaccionado a la injusticia. Pero a veces queremos tapar eso y decirle a la persona, no, reprime eso. Y es ahí donde vienen problemas hasta de enfermedades, porque dice, reprime ese enojo que tú tienes, y entonces la gente lo reprime en vez de hablarlo, en vez de tratarlo y decirle, no, yo me enojé porque por este asunto de injusticia, pero en realidad no supe cómo reaccionar o controlar. Exacto. Que es donde necesito ayuda. Exacto. ¿Ves la diferencia? Y me gusta mucho como lo pone un autor de un libro, dice, al sentir ira y decirle a alguien que uno siente ira y hablar de la ira que sentimos es a la vez saludable y necesario, como usted estaba hablando. Saludable y necesario. Porque no es reprimir la ira. Exacto. Es controlar la ira, claro está, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Y todo aquello que el Señor nos pueda equipar, pero es controlar la ira, porque la ira es el sentimiento. Exacto. Ahora, como yo reacciono en mi ira, ahí es donde yo puedo pecar. Ahí es donde viene el pecado y donde la mayoría de la gente se hace daño, ya sea que la reprima o que la diga descontrolada. Exacto. O entonces, lo haga descontrolada. La persona tiende a decir, a identificar la ira más como la gente la expresa. La explosiva, sí. Y esa es la más conocida, porque acuérdate que eso que es así visible es lo que más la gente ve. Y además es lo que más daño hace en asuntos de relaciones y todo lo demás. Y por eso es. Otra de las causas de que puede venir la ira es las heridas emocionales, las heridas que en el pasado le han sucedido. Todo el mundo está diseñado para recibir amor incondicional, pero cuando usted experimenta rechazo o dolor, ¿verdad?, por rechazo, entonces usted comienza a desarrollar un enojo, una ira interna, ¿verdad? Cuando a usted se supone que lo protejan y que lo cuiden y que lo acepten, entonces usted comienza a rechazarlo, un maestro, un padre, una madre, un abuelo, un tío, un pastor, un líder. Cuando ese rechazo comienza a suceder desde temprana edad, estoy hablando, es donde más afecta, cuando está comenzando, pero desde adulto nos pasa también. A veces uno se siente rechazado aún en una congregación, aún en un trabajo o en la escuela, en la universidad, donde sea, uno a veces se siente rechazado y uno eso le da enojo a uno. Y el asunto está en que eso puede ser manejado y puede ser tratado, pero eso no lo podemos evitar, de que usted sienta cuando hay un rechazo, enojo. Entonces, comprenda, una de las cosas que le vamos a ir enseñando acá en Clínica del Alma en estos programas es que pueda identificar de dónde viene su enojo. Exacto. Porque después vamos a enseñarle cómo controlarlo. Pero de dónde viene es muy importante. Pero si, sí, fue que yo fui rechazado. Fue que yo fui rechazada, eso podría ser, o que hubo injusticia en la vida de mi familia, o que yo vi y eso no se me ha salido de la mente. Por ejemplo, un ejemplo bíblico de heridas es cuando José es tratado, ¿verdad?, por su padre con favoritismo. Yeah. Y entonces cuando era el favorito de Jacob, los hermanos sienten celos y el rechazo que ellos recibieron de su papá al ver que la túnica más hermosa era para su hermanito. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos entonces se enojaron y reaccionaron pecaminosamente. ¿Por qué? Porque lo vendieron, lo querían matar y realmente la cogieron contra él. Pero si vamos a ver, eso fue realmente, ya entendemos los propósitos de Dios, lo que él tenía que llegar a Egipto, y cuando uno lo mira teológicamente, lo mira desde ese punto de vista y se fue una bendición. Pero si tú miras la dinámica de la familia,
no es bueno el favoritismo, No, por eso, porque tú muestras un poco de rechazo, y el rechazo que tú puedas mostrar, aunque sea indirecto, él no dijo yo los rechazo a ustedes, pero si tú eres mi favorito y yo contigo nada más que quiero bregar, tú le estás diciendo un mensaje, o está dándole un mensaje a los demás que puede ser de rechazo. Así es, y levanta los celos de los hermanos. Así es. Porque ellos estaban celosos. Y es lo mismo enojados, que puede pasar en nuestros días también. Así es. Muchas veces demostramos un poquito más de atención con algunos de nuestros hijos y no nos damos cuenta que otro de nuestros hijos nos está mirando, nos está observando, puede malinterpretar lo que estamos haciendo y se puede provocar también a celos y enojo. Por eso que hay niños que cuando nace el hermanito intentan hacerle maldad al hermanito chiquito. Pero es que están celosos. Están enojados. Y a veces nosotros como padres, sin cuidado, descuidadamente, hacemos comentarios que tenemos que tener mucho cuidado. Y ustedes, padres que están escuchando, analicen si están rechazando de alguna manera a sus hijos. A veces, que les digo, a veces estamos en el liderazgo, en el pastorado y todo lo demás, pero a veces estamos rechazando a uno de nuestros hijos, o estamos haciendo diferencia, y es muy peligroso. Otra de las causas, de las 4 principales, es el temor. Cuando alguien ve su futuro amenazado, de alguna forma, su vida en peligro, entonces desarrolla un temor, porque todo el mundo está diseñado para vivir o recibir seguridad en su vida. Así como amor incondicional, también seguridad. Y cuando eso es amenazado y viene alguien y te amenaza, de alguna manera alguien viene y va poniendo temores en ti, uno se enoja, ¿verdad? Porque esos temores a morir, temores a que me dejen, temores a tales cosas, van creando también un enojo, y esa reacción puede ser peligrosa. Por ejemplo, Saúl se enojó con David, ¿verdad? Porque él lo vio exitoso en sus batallas, y comenzaron a cantar David, ¿verdad?, a sus 10,000, pero solamente Saúl a sus 1,000. Entonces él comenzó a ver la popularidad de este muchacho y él temió por su reinado. Él dijo, se me va a acabar el reinado. Y el temor que hace, lo hace realmente reaccionar en una ira que fue pecaminosa, porque quiso matar a David todo el tiempo después de ahí. Así que ¿será el temor? ¿Será el rechazo? ¿Qué será? ¿Será heridas en el pasado? ¿Será una de estas cosas que hemos mencionado la que está afectando tu vida? No sabemos lo que es, pero queremos que sea la injusticia, sea el rechazo emocional, sea el temor, y luego la semana que viene vamos a hablar un poquito de la frustración. Sea cualquiera de estas causas que está provocando ira, el asunto que queremos en el nombre del Señor, que comiences a recibir esta información de cómo debe ser manejada, y que en el nombre del Señor tú puedes tener ira, enojo, manejarla, y vamos a ver los consejos específicos en los siguientes programas, pero no pecar. Así es. Así que el tiempo se nos ha terminado, Lili. Qué tremendo, como siempre. Es una pena, porque a veces estamos tan sumergidos en el tema que nos duele. Queremos seguir. Sí, queremos seguir, pero el Señor, creemos que con el poco tiempo el Señor ministra. Amén. El Señor es grande y todopoderoso. Amén. Y declaramos que sobre tu vida viene un tiempo mejor, y que si estás lleno de ira incontrolable, el Señor te va a dar dominio propio a través de su Santo Espíritu para que la controle. Y que si tu mujer o pareja, que tu pareja, sea hombre o mujer, ¿verdad?, esté lleno de ira y de un enojo que esté explosivo y con mucho daño en la familia, mantén la esperanza, mantén la fe de que vas a recibir muchos elementos que quizás puedes pedirle estos materiales para que se los muestre a tu esposa, a tu esposo, y ellos sepan que hay esperanza. Amén. Esta ha sido la programación Clínica del Alma. Aquí el pastor David Rodríguez, la hermana Lili Pimentel, Angeli Pimentel en los teléfonos, y Ángel también, que nos acompañó hoy en cabina. Damos gracias a Dios por su vida. Que la paz de Dios le guíe hoy y siempre. Amén. Escuchaste Clínica del Alma, un programa traído a ti gracias a Iglesia de la Comunidad, con su pastor David Rodríguez, ubicados en el 93 de la Stenwood Street en Providence, Rhode Island. Comunícate con el pastor al 401-241-2093. Clínica del Alma, un programa dirigido especialmente para ti.